Sigo recorriendo espacios de interés para llevar hasta tu hogar las mejores y las más divertidas aventuras. Esta vez me fui un poco más lejos, muy lejos del casco urbano de Sonsón, 115 kilómetros en la ciudad de Medellín. Estuve visitando algunos espacios de interés y uno que particularmente nos une. Sonsón y el Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe tienen una conexión, un personaje que los une. Este botánico y emblema de la naturaleza en nuestro país hizo parte importante de la historia de Sonsón, pero también de la historia antioqueña y colombiana. Les voy a contar entonces cómo me adentré dentro de la institucionalidad, porque este es un espacio que pretende educación, investigación, pero también entretenimiento para los medellinenses y, por qué no, para los sonsoneños. Vamos a conocer esa historia que nos conecta directamente con Joaquín Antonio Uribe, porque no solo son las especies que hay en nuestro parque principal, también es un legado y toda una historia que merece ser difundida. En esta oportunidad no les daré un mapa de recorrido. Yo hice el viaje en transporte público hacia Medellín. Recuerden, 30.000 pesos más o menos está oscilando el pasaje más económico, y para llegar al Jardín Botánico en metro. La estación Universidad es clave para que ustedes lleguen, está justo al frente de la entrada peatonal, y más o menos 3.500, 3.900 el pasaje en metro. Ustedes pueden darse la pasadita por allá en las próximas vacaciones. Vamos a hacer un viaje al pasado, un recorrido de la historia de Joaquín Antonio y de ese legado que dejó en nuestro municipio. Se tienen que divertir, tienen que antojarse de ir y, por supuesto, seguir replicando esta bella historia. En el corazón de Antioquia, entre montañas y valles, nació un hombre cuya vida sería un puente entre la naturaleza y el conocimiento. Joaquín Antonio Uribe, nacido en el tranquilo pueblo de Sonsón en 1858, creció respirando el aire fresco de los campos y observando el latir de la tierra. Desde niño, sus ojos curiosos no solo se detenían en lo que veía, sino que preguntaba, indagaba, deseaba comprender la esencia de lo que le rodeaba: las plantas, los animales, los ecos del bosque. Todo un universo que aguardaba ser descifrado. Este joven hijo de la tierra, guiado por la sabiduría de maestros como José Joaquín Jaramillo, no solo se convirtió en un botánico, sino en un poeta de la naturaleza. En cada hoja, en cada flor, veía un poema sin palabras, una historia sin contar. Su pasión lo llevó a fundar el Colegio Santo Tomás de Aquino en su querido Sonsón y la Escuela de Práctica de Agricultura en Bello, extendiendo su legado a través de la enseñanza y la investigación. Con obras como Cuadros de la Naturaleza y la Flora Sonsonesa, Uribe transformó la botánica en un lenguaje cercano, accesible a todos. El hombre que vio el alma de la naturaleza dejó un legado que sigue vivo, inspirando a generaciones a mirar el mundo natural con el mismo asombro y respeto que él siempre tuvo. Joaquín Antonio Uribe, un verdadero hijo de Antioquia, cuyas raíces se entrelazan para siempre con la tierra que amó. El Jardín Botánico Joaquín Antonio Uribe está ubicado al noroccidente de Medellín, cercano a lugares como la Universidad de Antioquia, el Planetario, el Parque Explora, entre otros. Este complejo se ha vuelto un lugar importante para el esparcimiento de barrios cercanos como Campo Valdés, Manrique y Aranjuez, no solo para días ordinarios, sino que constantemente cuenta con programación cultural y artística. Para llegar es muy fácil, solo deberás bajarte en la estación Universidad del metro, y al costado derecho podrás encontrar uno de los accesos, este peatonal. Es un espacio que habla de la historia de las especies y de cómo se distribuyen en nuestro departamento, en nuestro territorio, en nuestro país. ¿Ya? Los invito a que ingresemos al jardín. Ingresa por el acceso peatonal y
lo primero que se encuentra es como con esta ceiba, que aquí la conocemos como el árbol abuelo, ¿ya? Es una ceiba pentandra, es una especie nativa de Colombia y pues es uno de los árboles que llega a ser de mayor porte en nuestro país, que puede alcanzar alturas de 45, 60 metros de altura y diámetros de 4 metros en el tallo, o sea, se vuelven árboles muy emblemáticos, muy bonitos. El Jardín Botánico es un museo vivo. Aquí nuestras obras de arte es cada uno de los árboles, cada una de las plantas que están establecidas en este lugar. Y cuando digo cada una de las plantas es las hierbas, las lianas, los arbustos, no solo los árboles grandes que vemos. Cada una de las plantas es considerada una obra de arte. Y en ese sentido le pedimos a la gente que hay que cuidarlas. Entonces no está permitido rayar en los árboles o subirse a los árboles o coger los frutos que ellos tengan. Esos frutos son básicamente para alimentación de la fauna que habita el lugar, ¿ya? Digamos que el jardín tiene 13.2 hectáreas totalmente abiertas para el público. El ingreso es gratuito, exceptuando algunos días que habrá eventos que realizan privados y que el jardín puede cerrar sus puertas, ¿ya? Pero en general el resto del año está abierto al público. Como jardín botánico tenemos colecciones vivas que están debidamente clasificadas. Es decir, que las podemos clasificar por familias botánicas, ¿ya? Las plantas están divididas por familias. Así como nosotros tenemos nuestra familia, las plantas también se agrupan por ciertas características que pueden tener en común, ¿ya? Entonces en este momento aquí estamos en la colección de palmas o el palmetum del Jardín Botánico. Es muy importante porque Colombia es un país que tiene una gran diversidad de palmas. Tenemos en Colombia cerca de 280 especies de palmas. Estamos ingresando en el bosque andino. ¿Y por qué bosque andino? Porque Medellín es una ciudad andina, ya está ubicada entre los valles interandinos en Colombia. Entonces queríamos resaltar como esas características. Obviamente muchas de las especies que están sembradas aquí en este lugar son especies de los bosques húmedos tropicales o secos tropicales que habitan en el departamento de Antioquia o en Colombia. Digamos que al interior del bosque también tenemos colecciones de plantas, como la colección de Cyclantáceas. En esta familia Cyclantáceas pertenece la palma iraca, ¿ya? Que no es una palma realmente, botánicamente pertenece a la familia de las Cyclantáceas, y la palma iraca es muy reconocida porque a partir de sus fibras se hace el sombrero aguadeño, o conocido también como sombrero de Panamá. Un sombrero hecho en Colombia, pero que se comercializó y se dio a conocer en el mundo, seguramente en Panamá, ¿ya? Una especie sale de una especie nativa de Colombia. También al interior del bosque podemos ver como el estrato del bosque, donde en la parte de arriba tenemos el dosel, una parte media donde también se pueden encontrar bromelias o epífitas, y el sotobosque del bosque. Para nosotros es muy agradable porque el Jardín Botánico se ubica en pleno centro de la ciudad de Medellín. Obviamente cuando las personas ingresan a este lugar, al bosque, pues llegan del centro de Medellín con su contaminación, con su temperatura, con su clima. Ahorita estamos en invierno, pero cuando estamos en verano podemos tener temperaturas de 20, 30 grados centígrados. Entonces entrar aquí se siente el cambio en la condición ambiental, en la condición climática, y se da una sensación térmica diferente. Uno de los lugares más bonitos que tenemos al interior del Jardín Botánico. Nuevamente también tenemos especies de palmas, de anturios, de aráceas y de bromelias nativas. Entonces en un lugar que podemos hacer un recorrido por un deck muy bonito, pues podemos encontrar gran parte de la diversidad que se encuentra en el jardín.
soy Juan David Fernández González, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia y desde aproximadamente 14-15 años vengo ejerciendo la coordinación del manejo de las colecciones vivas del Jardín Botánico. Para quienes no saben qué es eso, simplemente soy la persona que tiene a cargo el manejo de cada una de las plantas que están establecidas en la colección del jardín. Nuevamente soy un amante de la naturaleza, vengo al Jardín Botánico desde que tenía 9 años y mis primeros cursos de jardinería, de bonsái y de botánica los realicé en esta institución a la edad de los 11 años. De ahí nació mucho el amor que siento por las plantas y eso me incentivó a estudiar agronomía. Nuevamente he tenido el placer de ver la historia de este hermoso lugar de la ciudad de Medellín y del departamento de Antioquia, de conocer un poco acerca de la historia natural de la diversidad de nuestra región. He tenido la posibilidad de conocer muchos ambientes y de ver cómo ha crecido y evolucionado la colección viva del Jardín Botánico. Bueno, el Jardín Botánico ha tenido una serie de transformaciones, como este espacio, finales del siglo XIX, principios del XX, era un espacio privado de las hermanas Arango, un espacio destinado al encuentro ciudadano, sobre todo personas lo que se denominan pues de alta sociedad, y iniciando el siglo XX, ya acercándose esas fechas para la conmemoración del centenario de la independencia de Antioquia, se propuso generar esa celebración acá, en este espacio. Después, en 1913, se transforma ya de un espacio privado a un espacio más con matices públicos, con el Bosque de la Independencia, donde también se hacían diferentes tipos de encuentros gubernamentales y demás. Ya a partir de allí empieza una transformación a nivel del paisaje, con la siembra de diferentes árboles, de diferentes plantas, y ya después de la mitad del siglo XX, estamos hablando de la década de 1960, ya iniciando la década del 70, regresa una estudiosa de las orquídeas, Elena Baraya, regresa al país y propone que aquí se celebre la Conferencia Mundial de Orquideología. Entonces se hace ese evento acá, y se propone fundar la Fundación Jardín Botánico de Medellín y llevar por nombre Joaquín Antonio Uribe, que es un personaje muy especial, no solamente para Sonsón, también para Antioquia y el país. En ese momento pues se hizo un orquidorama, que era un galpón que más o menos estuvo desde el 72 hasta el 2004. En el 2004 tuvo un proceso de renovación donde tenemos la estructura actual. Cuando tú miras el techo del jardín, cada una de las columnas que lo componen es un árbol que cuando llega al techo se abre como en forma de flor. Entonces tenemos un bosque de árboles flor. Razón de ser del Jardín Botánico, la conservación de la flora. Obviamente lo que querían los diseñadores del lugar era congraciar las estructuras civiles, que a veces son pesadas, son grises, con la razón de ser del Jardín Botánico. Pero también, al mirar la totalidad de la estructura, se parece como a un panal de abejas. Y es precisamente por eso, porque las abejas son de los insectos más organizados que hay en la naturaleza. El orquidorama es más que una colección de orquídeas, es un recinto para eventos y exposiciones. Obviamente, si la gente viene en el mes de agosto, se va a encontrar con la Feria Florecer, en la Feria de las Flores de la ciudad, donde el orquidorama se cambia y van a ver plantas y
flores de todos los colores y de todas las formas, entonces se vuelve un lugar muy atractivo. Pero más que una colección de orquídeas, porque la gente siempre pregunta ¿dónde están las orquídeas en el jardín? Las orquídeas, la mayoría están en los árboles, donde naturalmente muchas de ellas habitan, pues este es un lugar de evento y exposiciones. Estamos ingresando a la Casa de las Mariposas Forjas Bolívar. También es importante decir que el jardín es una fundación privada sin ánimo de lucro, entonces parte de los recursos que percibimos para el mantenimiento o la ejecución de nuestros programas también se ha dado por donaciones de diferentes empresas. Como lo decía inicialmente, el jardín es de entrada gratuita al público. Obviamente los días lunes o martes después de festivo se cierran las puertas para facilitar el mantenimiento de las colecciones vivas y de los diferentes infraestructura y negocios que tiene el jardín. La nueva Casa de las Mariposas inicia su función a partir de julio del año 2019 y que tiene como propósito principal, como escenario de aprendizaje, educar a los visitantes sobre la importancia que tienen las mariposas, su ciclo de vida y cómo ellas interactúan con las plantas y ayudan en el proceso de reproducción y propagación de estas especies de plantas que tenemos en este caso acá en el Jardín Botánico, en nuestra colección viva de plantas. En este momento nosotros albergamos 3 especies de mariposas, todas nativas de Colombia, con amplia distribución en el país y que son muy comunes en el Valle de Aburrá. Todas las maripositas que tenemos que albergan en el mariposario provienen de sus criaderos comerciales, es decir, nosotros no colectamos mariposas de la parte de afuera y las ingresamos, sino que las compramos en sus criaderos comerciales, pues Casa de las Mariposas se encuentra bajo una licencia ambiental de funcionamiento que nos otorgó el área metropolitana y pues no nos permiten colectar mariposas de la parte de afuera, pero sí ingresar mariposas y hacerle todo su ciclo y su cría, pero que provengan de un criadero comercial que esté autorizado por algún organismo ambiental. Entonces lo que hacemos es que las compramos, acá le hacemos todo el ciclo, como es todos los días en las plantas hospederas, revisamos y buscamos los huevos, las larvas, las ingresamos al laboratorio y les hacemos la cría dentro de estas urnas de cría. Una vez que la mariposita llega a la fase adulta, a la fase de crisálida, perdón, las pasamos a aquel pupario que estoy organizando. Colocamos unas acá en el muestrario para que la gente vea cuando la mariposita emerge de la crisálida. Recordando que en la crisálida es donde ocurre el proceso de la metamorfosis, es decir, que pasa de larva a individuo adulto, a mariposa alada. Una vez que emerge de la crisálida, entonces la liberamos nuevamente al espacio y vuelve a comenzar el ciclo. Se reproducen y volvemos a colectar los huevos y las larvas y así sucesivamente. Todo eso se lo enseñamos a las personas que nos visitan, desde el proceso de la producción de huevos, producción de larvas, hasta el proceso de la alimentación de la mariposa adulta y cómo ocurre, pues, conforme a la teoría, cómo ocurre el proceso de polinización. Como por ejemplo que siempre prefiere esta florecita en comparación a otras, y hablamos mucho de algo ahora, un concepto que se llama el tema de gasto energético. Por ejemplo, siempre prefieren estas plantas porque le proporcionan una rampa para que ella pueda posarse y libar de la flor sin necesidad de mover tanto las alas, que eso representa también un gasto energético para ella. Pues que además que el color es muy llamativo, mira acá libando de la flor. En el caso de la alimentación de las mariposas adultas es muy diferente de la mariposa en estado juvenil, que se alimenta consumiendo hojas, ¿cierto?, de la planta hospedera. En el caso de la mariposa adulta lo que hace es a través de una probóscide de tipo espiritrompa, que es como una especie de pitillo que se desenrosca cada vez que va a alimentarse, lo mete en la flor y liba del néctar. En este caso su dieta pasa a ser prácticamente completamente líquida.
Otras mariposas, como por ejemplo la ojo de búho y la morfo azul, se alimentan de materia orgánica en descomposición. En este caso acá, por eso les colocamos comederos. Son especies muy grandes como para poderse posar arriba de las flores. Bueno, mira acá, estas son maripositas del género Heliconius. Heliconius caritonia, la llaman maripositas cebritas. Ellas tienen algo muy particular y es que siempre vuelan juntas, ¿cierto? Y tienden a seleccionar un parche en alguna planta de acá del escenario de aprendizaje, y durante las noches tienden todas a posarse juntas formando un parche de mariposas juntas, como protegiéndose unas de otras de los depredadores. Pero además, este es un género de mariposas que, a diferencia de otras, ellas consumen, además de néctar, también consumen polen. Pero este polen lo consumen, por ejemplo, esta planta que ven, que es la Melia paten, que es una planta nectarífera, y esa mariposita, las Heliconius, en este caso particular las Heliconius caritonia, las cebritas, meten la espiritrompa y salen con toda la espiritrompa y la cabecita llena de polen. Pero además consumen ese néctar, y en el néctar se encuentra disuelto polen, es decir, que consumen néctar, que es fuente de carbohidratos, de azúcares, y consumen polen, que es fuente de proteína. Pues generalmente eso no se ve mucho en las mariposas. Bueno, y además de hacer educación, también es un espacio de investigación. Inicialmente enfocamos las investigaciones hacia los ciclos de vida de las mariposas que albergamos acá. Y ya nos estamos orientando más hacia hacer estudios que respondan hacia preguntas sobre temas de interacciones entre tanto mariposas como otros grupos de insectos con la colección viva de plantas que tenemos acá en el Jardín Botánico. Así llegamos al final de esta primera parte del recorrido que hicimos por el Jardín Botánico, agradeciéndoles a las personas que me recibieron. La verdad es que es muy bonito ver cómo personas hablan de forma tan apasionada de su trabajo. En definitiva, el Jardín Botánico es un lugar que sigue en preservación de las especies y en evolución para buscar nuevas alternativas para que los ciudadanos, usted y yo, los medellinenses, pero por supuesto la invitación a todas las regiones de Antioquia a seguir preservando, conservando y atesorando todos esos conocimientos referentes a la botánica y la naturaleza. En el próximo capítulo haremos una visita al herbario y a otros lugares emblema del Jardín Botánico que sé que muy pocos conocen, y por supuesto seguir conectando con Joaquín Antonio Uribe, que es referente en la historia de nuestro municipio. Recuerden seguir las redes sociales de Sonsón TV, escribirnos, mandarnos sus mensajes, sus invitaciones. Queremos seguir recorriendo Sonsón, espacios que sean referencia de turismo, pero también de cultura e historia. No olviden ver los capítulos pasados de lugares en la página de YouTube de Sonsón TV y seguir toda nuestra programación. Nos vemos en 8 días para seguir visitando espacios hermosos de Sonsón y otros municipios. Chao, chao.